Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco Trato, el programa de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy estamos con Chen Tasai, más conocido como Puto Chino Maricón. Muchas gracias por venir. Ay, gracias, jo. Preparando la entrevista he encontrado una autodefinición tuya que me ha parecido muy divertida y sustanciosa. Dices, te defines como el cantautor con ukelele que solo sabe escribir canciones con la misma progresión de acordes que Somewhere Over the Rainbow y I'm Yours de Jason Mraz. Totalmente. No, hay que reivindicar lo ordinario a veces. Por eso. No. Sí, es curioso porque yo recuerdo de entrevistas y textos tuyos, no sé si lo contabas en el libro este que escribiste, pero hablabas de que tú en realidad eres fan de, digamos, de formas musicales mucho más complicadas, ¿no? Por ejemplo, King Crimson o algo así, y que más o menos esto lo has cultivado porque, aunque que te gusta, pero que ha tenido un éxito que te ha animado a seguir, ¿no? ¿Eso es correcto, eso? Totalmente. Y además siempre estoy cuestionando acerca de la estructura de la música pop y cómo evoluciona con el tiempo, ¿no? Porque creo que el pop siempre ha respondido, por ejemplo, a la tecnología y siento que, sobre todo en el mainstream, siento que se sigue haciendo música muy torpe, sobre todo si la finalidad de la música mainstream, digamos, con fines capitales, es vender discos, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, con las tecnologías que hay ahora y las plataformas de streaming que hay, ¿por qué no hacen música de 32 segundos, ¿no? Por ejemplo, considerando que, por ejemplo, Spotify considera un stream 30 segundos. O, por ejemplo, yo qué sé, la progresión de acordes y cómo se sintetiza, o, por ejemplo, por el uso de las instrumentaciones y el consumo de este tipo de música, ¿no? Porque al final escuchamos estas canciones utilizando diferentes dispositivos ya con el móvil, etcétera, y muchas de estas texturas, etcétera, se pierden. Por eso sí, o sea, siempre he sido, siempre me ha fascinado como la estructura y el pop y cómo evoluciona con el tiempo, realmente. Sí, yo como periodista musical, que he escrito mucho en revistas, esto que dices de la tecnología es básico. Cuando tú haces una entrevista, normalmente preguntamos cuáles son tus influencias, como a quién copias, básicamente, pero realmente muchas veces es mucho más influyente la tecnología y nunca se entrevista a programadores ni a diseñadores bueno, muchas cosas, la tecnología, las drogas, el momento socioeconómico, o sea, hay un montón de factores donde los discos que has escuchado evidentemente son un factor importante, pero son uno entre muchos que son clave, ¿no? Sí, totalmente. No, ahora sobre todo en este nuevo proyecto he estado muy interesado, sobre todo en la aplicación de la inteligencia artificial y en el glitch de la música que produce el ordenador para generar sonidos. Por eso, bueno, pero esto ya lo hablaremos más tarde, es que es como demasiadas ideas. No, sí, pero has dicho una cosa que es muy interesante, que es que muchas cosas que grabas, y eso se lo he oído a muchos productores, luego al oyente no nos llega, ¿no? Totalmente. Y de hecho siempre como que tengo una relación amor y odio con mi ingeniero de sonido, porque claro, quiero que todas las capas suenen y claro, tengo que sacrificar siempre algunas para que suenen, por ejemplo, el sinte principal, etcétera. Y claro, por ejemplo, en este álbum hay canciones que tienen, por ejemplo, 250 stems, 250 capas, y es como una sinfonía electrónica. Y aunque sea una canción extremadamente sintetizada y pop, tiene una complejidad y me gusta mucho esta dicotomía, la verdad. El disco, a ver si me acuerdo bien, se llama Jaja XD, Distopía Aburrida. Distopía Aburrida, sí, que viene de un hilo de Reddit, que justo habla sobre cómo el mundo va a acabar de una manera aburrida, un poco como lo que vivimos durante la pandemia, que era que a pesar de que hubiera una pandemia presente, estábamos en nuestras casas viendo series de Netflix. O sea, y es un poco esa comparativa de el mundo está muriendo de alguna forma u otra y así es como nos estamos manifestando, ¿no? Y también un poco el reflejo de mi approach a estas canciones, porque al final el humor siempre ha estado muy presente en mi trabajo y de alguna forma u otra me estaba riendo durante tiempos muy difíciles para todo el mundo. Por eso quería llamarlo Jaja XD, así con 1000 millones de tildes, como le gusta a la RAE, y distopía aburrida, por eso. Sí.
Tú eres, bueno, es que he tenido alguna discusión virtual y en persona con, por ejemplo, recuerdo con Elizabeth Duval, que sobre si el mundo es una distopía o no es una distopía. Yo defiendo, o mi impresión es que sí, o sea, la cantidad de situaciones que nos encontramos que se parecen a capítulos de Black Mirror, por ejemplo, o de cosas que podemos encajar o bien en 1984 o bien en Un Mundo Feliz. O sea, a mí me parece que sí que se puede decir que es un marco útil para analizar la realidad. No sé qué opinas tú. Totalmente, yo creo que es muy Simpson Core, la verdad. O sea, todo lo que ha pasado en Los Simpson ha pasado en la vida real, la verdad. Por eso, sí, sí. Sí, sí. Y cuando piensas esta expresión distopía aburrida, ¿tenías algo en mente? ¿Alguna película, algún capítulo, alguna imagen? Hmm. Yo creo que en general estaba muy interesado sobre todo en el lenguaje en el lenguaje y las relaciones virtuales, sobre todo. Em, no sé, o sea, no me inspiré tanto en películas, sino en las comunidades que se construyeron, sobre todo se forjaron durante la pandemia, ¿no? O sea, ya existían anteriormente, pero, por ejemplo, todas las comunidades que hacían música de internet, ¿no? Como el glitchcore, el hiperpop, etcétera, sí que se vieron unificados aún más durante la pandemia. Y de alguna forma u otra, Distopía Aburrida se debe un poco a eso, el divertimento durante la pandemia, el sufrimiento, ¿no? No sé. Sí. Por eso, sí, tiene mucho que ver con lo virtual, en ese sentido. Ah, y bueno, también mucho bueno, de alguna forma u otra estaba muy inspirado en el glitch feminism, que justamente habla sobre la reivindicación de lo inmaterial, o sea, por ejemplo, sí, o sea, de lo que no es matérico, ¿no? O sea, que es una discusión que siempre he tenido con un montón de amigos, etcétera, sobre todo durante la pandemia, que hablaban sobre cómo, o sea, todas las relaciones que se forjaban en lo virtual, sea afectivas, sexoafectivas, no eran reales. Y claro, yo soy hijo de migrantes, mi familia siempre ha estado lejos de mí y mi relación con la tecnología siempre ha sido bastante cercana, ¿no? Y quería de alguna forma u otra hablar sobre eso, sobre la reivindicación de lo inmaterial y tanto en lo físico como también en la distancia, ¿no? Sí, pues esto es muy interesante lo que dices. Yo pienso muchas veces en lo demasiado flexible que es el concepto de comunidad. Comunidad se supone, en principio, que es un conjunto de personas que comparten derechos y obligaciones y unas relaciones de cierta intensidad. Pero ahora se aplica a casi todo, ¿no? Por ejemplo, si son comunidades de consumo, si a un montón de gente le gusta cierto tipo de ropa, la comunidad no sé qué, o si te gusta cierto tipo de sexo, la comunidad BDSM, se aplica como un poco con demasiada alegría. No sé qué piensas que te sugiere a ti la palabra y el concepto. Ya, a ver, yo también lo utilizo muy pues, término paraguas, la verdad. O sea, igual debería decir como, no sé, son como subgéneros realmente de la música de internet, ¿no? Y, digamos, los grupos que se han construido girando en torno a a estos géneros. Pero sí, o sea, igual es algo que tengo que mirarme también, o sea, el uso de comunidad en general. Bueno, yo creo que se arregla esto poniendo coletillas, ¿no? Una comunidad de afinidades estéticas o una comunidad religiosa donde ya ves que hay más intensidad, ¿no? Pero la gente, y yo creo incluso que las empresas lo usan como para dar mayor lazo afectivo a sus productos y todo eso, ¿no? La comunidad de fans de Netflix, la comunidad de lo que sea, ¿no? Totalmente. No, y además, sobre todo como durante los últimos años he descubierto como esta especie de chantaje emocional que nos vende, ¿no? Respecto al tema de si tú perteneces a esta comunidad, o sea, ¿qué es comunidad? Y como que si perteneces a esta comunidad eres familia, ¿no? O sea, sobre todo esto girando en torno a cuestiones más identitarias. Por ejemplo, yo por el mero hecho de ser, por ejemplo, racializado, significa que yo soy familia de todas las personas racializadas y eso es mentira. O sea, nunca vamos a... O sea, es utópico pensar que vamos a poder conectar de esa manera con toda una comunidad. Y son cosas que vas deconstruyendo con el tiempo y bueno, al final estamos aprendiendo al paso durante el proceso y es algo que me di cuenta de también un poco el diferenciar qué es comunidad, qué es familia, qué es capital social también, porque al final a veces sí que hay ese tipo de
instrumentalización, no estoy generalizando, o sea, estoy hablando en general, o sea, fuera y dentro de la comunidad. Por eso también es algo que pues fui desaprendiendo también. Una cosa que me interesa hablar mucho contigo y que creo que es un tema bastante central en el planeta pop ahora es la cultura woke, digamos, ¿no? Y tal. Y tú hiciste una canción brillante que se llama Tú no eres activista y si te parece la escuchamos y luego hablamos un poco de esto. Vale. Bueno. Ahí va. Todo lo que hiciste mal y ahora quieres arreglar todo con tu falsa moral y de paso a fardar. Atención, voy a llamar pacifista y moral, ultradefensor social, nadie se lo va a tragar, tu falsa es temporal. Tú no eres activista, solo sabes compartir en tu muro 1000 noticias que ni siquiera le diste clic. Tú no eres activista, solo sabes compartir en tu muro 1000 noticias que ni siquiera le diste clic. Pues sí. Pasó el tiempo y sigues siendo nadie. Tus opiniones mucho más irrelevantes. Si no lo digo a mí mismo, mentiría. Tu irrelevancia me llena de alegría. No puedes parar de pensar en todo lo que hiciste mal y ahora quieres arreglar todo con tu falsa moral y de paso a fardar. Atención, voy a llamar pacifista y moral, ultradefensor social, nadie se lo va a tragar, tu falsa es temporal. Tú no eres activista, solo sabes compartir en tu muro 1000 noticias que ni siquiera le diste clic. Tú no eres activista, solo sabes compartir en tu muro 1000 noticias que ni siquiera le diste clic. Emoticono sad, emoticono angry, menuda sociedad. Emoticono happy, emoticono sad, emoticono angry, menuda sociedad. Emoticono happy, emoticono sad, emoticono angry, menuda sociedad. Maravillosa. A mí me ha pasado una cosa con esta canción que es que a todo el mundo que se la ha mandado, de izquierda a derecha, heteros, gays, lo que sea, a todo el mundo le ha gustado. O sea, hay un consenso brutal. Tú tienes una posición bueno, como interesante en respecto a la cultura woke, porque eres capaz de hacer esta canción que es bastante dura y a la vez haces tuyo muchos de los comportamientos woke, quiero decir, con el lenguaje inclusivo y eres extremadamente cuidadoso con las consecuencias que puedan tener tus actos artísticos con el público, en los conciertos, todo eso, ¿no? ¿Cómo vives esa...? ¿Tú te ves así como alguien con una posición ambigua? Totalmente. Esto lo estaba hablando con el colectivo, son dos artistas, son el Jesse per se, que hablábamos mucho sobre abrazar la contradicción y creo que poco a poco me siento más, sí, estoy más a gusto con la contradicción y el hecho de que la pureza es una idea bastante fantasiosa, ¿no? Al final. Y me gusta mucho, no sé, yo creo que la contradicción es el aprendizaje y el crecimiento al final. Por eso yo siempre lo he abrazado, sí. ¿Y cuál es el conflicto más grave, o sea, en este estar...? Porque la gente suele ser como super woke o super anti-woke. Entonces ves cosas positivas de esto, pero es capaz de hacer estas canciones. ¿Cuál es el conflicto más grande que te ha creado esta posición entre dos tierras que tiene? Pues yo creo que
el mero hecho de ocupar ciertos espacios que no solemos ocupar, ¿no? Porque muchas veces también he debatido respecto a este tema sobre si realmente tiene sentido de que ocupemos todos los espacios hegemónicos en ese sentido, ¿no? O si tiene sentido o entra en contradicción con lo que digo y con mi identidad, o a lo mejor es más interesante construir otros, ¿no? Otros espacios. Y por eso, o sea, el mero hecho de, pues eso, por ejemplo, tocar en festivales, tocar en salas X de conciertos, eh, trabajar con ciertas personas, eso ya de alguna forma u otra está como... está jugando un poco con esa contradicción también. Y no sé, o sea, poco a poco sigo navegando, todavía no sabría darte como una respuesta de sí o no a las cosas, pero sí, realmente ahora mismo estoy más a gusto con esto, ¿no? Porque yo qué sé, o sea, por ejemplo, hablo sobre la decolonización, pero a cambio estoy utilizando un DAW, el Ableton, que es completamente occidental, utiliza, yo qué sé, el 4x4, es un sistema de afinación como occidental también, colonizada. Así que realmente es una contradicción que diga, yo hago música woke, hago música activista, pero estoy utilizando un DAW que no me permite eso. O sea, y de hecho hay un artículo en Pitchfork que habla de eso, de cómo antes de hablar sobre la decolonización en la música, tenemos que decolonizar nuestros softwares. Y eso es como me tocó muchísimo, sobre todo para esta realización de este nuevo álbum. ¿Y cómo se ha traducido estas inquietudes en el álbum? ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, son como sigo todavía en el viaje, sigo experimentando con elementos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, el sistema de afinación, que, o sea, por ejemplo... esto te permite, o sea, el hecho de que estés challenging el sistema de afinación... desafiándolo, ¿no? Sí, o sea, ya estás construyendo otros tipos de canciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un software que se llama Apitom o algo así, que justo, o sea, lo que hacen es un software gratis, que es un plugin que metes en tu DAW y básicamente deconstruye, digamos, los sistemas de afinación, porque ya te viene uno estándar. Y si tú lo quieres cambiar, lo tienes que cambiar manualmente. Pero este software realmente te permite como customizarlo o utilizar sistemas de afinación de otros países, por ejemplo. Y eso me apasiona. O, por ejemplo... el hecho de trabajar con el error, o sea, de abrazar lo inmaterial, ¿no? Lo que hablábamos antes, de, yo qué sé, trabajar con el glitch, con el error, también me parece bastante subversivo en ese sentido, porque creo que, sobre todo, o sea, lo que veo en muchos productores hegemónicos, ¿no? Que ahora tienen bastante fama, es que siempre están en búsqueda de ese sonido perfecto. Y justo, o sea, que tú estés construyendo sonidos feos, por ejemplo, o sea, del ordenador, que yo lo que suelo hacer es una práctica que ha hecho mucho Holly Herndon, que es grabar como conversaciones en Skype o en general grabaciones del ordenador y ir distorsionándolo con aparatos, con plugins en el DAW, ¿no? Pues eso ya es un challenge. Y también, o sea, otra cosa que estoy intentando como revisitar es cómo me miro a mí mismo, porque, o sea, creo que es Dubois el que habló sobre ¿cómo era? Sobre cómo las personas no hegemónicas nos vemos, sobre la doble conciencia de Dubois, que habla sobre cómo nos vemos en dos maneras, ¿no? Una, desde dentro, cómo nos miramos desde dentro y cómo la hegemonía nos miran a nosotros. Y claro, o sea, esto, por ejemplo, lo he planteado mucho en este nuevo álbum y cómo me he acercado a ello, sobre todo en cuanto a los temas que trato, ¿no? Porque... yo creo que de alguna forma u otra, que ahora que exista un artista no hegemónico haciendo música, o sea, como que suelen exigir de alguna forma u otra que hagas como ciertas cosas para encajar ese... como, ¿cómo se dice? Ese espacio, rollo. Solo puedes hablar de cuestiones identitarias, por ejemplo, ¿no?
todo lo que hagas tiene que estar inspirado en tu país de origen. Pues justo, o sea, eso es lo que yo quería de alguna forma u otra huir con este álbum y cuestionar justamente futuridades. O sea, ¿qué significa ser una persona disidente sexual, de género, migrante, etcétera, en la futuridad, ¿no? Sobre todo en tiempos de incertidumbre. Y, o sea, ya paro, pero de esto me inspiré muchísimo de un manifiesto, del manifiesto del Nope de E. Jane, que es una artista también considerada... como del del feminismo glitz, y justo habla sobre eso, de que ella no es ella siendo una mujer racializada, negra, queer, etcétera, no es una artista negra racializada, sino es una artista que cuestiona las futuridades. Y eso como que me marcó mucho, y como que mi approach a este nuevo trabajo tiene más que ver con eso, con proyectar futuridades, más que de alguna forma u otra complacer lo que se espera, la hegemonía de mí. Sí, además ahora vivimos un momento más bien reaccionario y nostálgico y porque pensamos que el futuro va a ser siempre peor, porque ha habido muchas crisis, ¿no? Sí. Y sí, hay mucha gente mucha gente inteligente reivindicando que hay que pensar el futuro de una forma cordial, porque si no va a ser un poco depresivo, ¿no? Pero bueno, aparte de esto que hablas tú de las afinaciones o de las futuridades, muchas veces te enfrentas a dilemas prácticos. O sea, me acuerdo que la última vez que te entrevisté, ya cuando habíamos apagado la grabadora, estuviste hablando, no sé si eran de tus fiestas o de las fiestas de otro artista, de que había cierta preocupación porque la gente que no tenía dinero, que había acudido a la fiesta, pudiera volver a casa de una manera segura y pudiera tal, y que había ciertas fiestas donde había esa preocupación y se intentaba encontrar el dinero para que volvieran esto. No sé si recuerdo bien o... Totalmente, sí. Esto me parece como un dilema woke, pero muy pegado a la práctica, no a la teoría ni todo esto. ¿Eso en tus conciertos o en alguna fiesta que hayas organizado ha pasado esto? ¿O os habéis preocupado por esto? Sí, o sea, obviamente con el tiempo he descubierto que es muy difícil construir un espacio seguro, la verdad. Sí. Además, no, es que es imposible realmente, o sea, porque hay tantos parámetros, hay muchas cosas que se te escapan de las manos realmente. Sobre todo cuando no es, ¿cómo se dice? No es tu local. Ya de por sí, pues al final estás jugando un poco las reglas del dueño, ¿no? Por eso, no sé, o sea, sí que procuramos hacer todo lo que se pueda, hacer todas las medidas que podamos hacer, pero también, o sea, es como buscar un punto intermedio entre lo práctico al final y sí, o sea, el poder hacer un cambio poco a poco, ¿no? En estos espacios nocturnos de fiesta, etcétera, que siguen siendo en muchos casos peligrosos al final, por eso. Sí. Bueno, justamente ahora que es que ha estado Meneo Rigopex aquí hablando en otra charla, me ha contado un ejemplo que él te invitó a un concierto y que hubo alguien de tu comunidad de seguidores que se quejó porque decía que él era un heterosexual, que solía tocar desnudo y que pues claro, tenía ahí el pene delante de sus seguidoras y tal, y que a esta persona no le parecía bien que tú participaras en una fiesta organizada por él, y que luego hubo una especie de interlocución, tú te fuiste un poco entendiendo lo que él hacía y al final sí tocaste en su concierto, ¿no? O sea, son dilemas que se resuelven en la práctica, ¿no? Es que es muy complejo, la verdad. O sea, es una situación compleja y yo creo que yo al final no soy la persona que debería hablar en esto, la verdad. O sea, pero porque... ¿Cómo se dice? O sea, yo no fui la persona que ha vivido esa experiencia y sí que es verdad que en ese momento, o sea, para mí fue muy difícil, la verdad. Y como que estos dilemas me siguen pasando mucho respecto al tema de no me gusta la palabra cancelación, pero lo voy a utilizar, ¿no? Sí. De la cancelación, porque al final la cancelación, bueno, tiene mucha relación con el sistema como penitenciario, etcétera, como hegemónico, y también, o sea, de alguna forma u otra siempre castiga a aquellas personas que, ¿cómo se dice?, que son, o sea, siempre castiga a las personas que son no hegemónicas, ¿no? Al final. Y eso es un problema, la verdad, porque las personas que, bueno, hemos visto muchos casos de personas que, han
lo han cagado bastante y siguen trabajando ahí, ¿no? Por eso, no sé. Yo no me quiero meter, la verdad, en estos temas, pero bueno. Bueno, claro, o sea, pero tú tienes una comunidad de seguidores que te presiona para que sigas un canon, una conducta moral, ¿no? Y te están reclamando todo el rato que tus conciertos sigan ciertas reglas, ¿no? Ya, pero no sé, es que... Ya, ves, ahí para mí es muy difícil, porque nadie me ha enseñado a hacer esto, realmente, ¿no? O sea, al final, yo estudié arquitectura, estudié música, y de estas cosas, la verdad, es que yo tampoco sé cómo manejarlas. Cómo manejarlas, o sea, no sé, o sea, ojalá estudiar Derecho, pero bueno, no sé. Bueno, pues te voy a pedir que saques una pregunta incómoda y me la pases para leértela. Madre mía, vale. Es esta, ¿no? Venga. No, qué la miedo. que quieras. No te preocupes, hombre. Bueno, pues es una pregunta que tiene que ver con las marcas, pero también con el pop, porque la cultura woke en general tiene una posición ambigua. O sea, por un lado es antisistema, pero por el otro lado el sistema la abraza, ¿no? O sea, Ana Patricia Botín vende el Banco de Santander como un banco verde y feminista. Te vas a cualquier espectáculo deportivo y hay gente hincando la rodilla por Black Lives Matter, o ponen una bandera del arco iris para tal. Incluso este verano, por ejemplo, hay escenas pop como el K-pop que han hecho actos el año pasado de activismo así. Por ejemplo, creo que en los meetings de candidatos de derechas intentan reservar todos los sitios para que luego no ir nadie y dejarle vacío. Es una posición extraña entre una cultura woke de desafío al sistema, pero que el sistema parece que está muy cómodo con ella. Ya. Ya, la verdad es que es una pregunta muy buena. O sea, no sé, o sea, de esto, por ejemplo, no sé si conoces a Dorian Electra. Es un artista no binario de Estados Unidos que también forma parte de esta comunidad del hiperpop, que siempre está como... no sé, como siempre está desafiando esa contradicción, ¿no? Por ejemplo, su nuevo álbum que se llama My Agenda, justo habla sobre ocupar como X espacios que se suelen asociar, por ejemplo, a espacios que ocupan los incels, ¿no? Porque ella está obsesionada con la cultura incels, etcétera, y como queerificarlo. Entiendo que ahí como que también nace una problemática, pero también me parece bastante interesante. Al final es proyectar una posible futuridad que, o sea, bueno, tiene sus pros y sus cons, pero yo creo que ahora justo... de alguna forma u otra, lo valiente es proyectar futuridades que tienen 50% pros y 50% cons, ¿no? De decir, venga, me voy a atrever a, yo qué sé, o sea, yo como ella como persona no binaria, activista, etcétera, a challenge el sistema, como disfrazándose y de alguna forma u otra queerificando a los incels, ¿no? A mí me parece interesante, pero entiendo que hay personas que igual, o sea, les choca bastante esta disonancia, digamos. Sí, no sé. Tú te veo que estás muy en contra, que me parece muy bien, del mito de la pureza activista, ¿no? De que todo tiene que ser perfecto o algo así, porque luego en la realidad son cosas imposibles, supongo. Es imposible, y ya empezando, por ejemplo, con el amor romántico. O sea, es imposible, porque al final no sé, o sea, en teoría sabemos muchas cosas, pero al final... No sé, la teoría llevada a la práctica siempre va a tener trial and error y no se puede aplicar a todos los cuerpos, y pensar que eso es posible bueno, al final es bastante ambicioso, ¿no? No sé. Y también, o sea, desde dónde se enuncia estos enunciados, eso también lo tenemos que cuestionar por eso. O sea, porque no es lo mismo al final, yo qué sé, que lo cuestione una persona a lo mejor que es no binaria o queer o lo que sea, pero es una persona blanca, en comparación con una persona que a lo mejor es racializada, queer, migrante, de clase obrera, por ejemplo, no sé. Por eso hay como muchísimos parámetros también a considerar, y ahora mismo pues me siento muy cómodo, la verdad, pues entre medias, la verdad, no para nada, o sea, eso significa que mi postura política sea central, o sea, ni de coña, yo siempre voy a ser izquierdas 100%, pero o sea, sí que siento que, o sea, dentro de eso hay una gama, como un espectro muy, muy grande, digamos, ¿no? Y no sé,
No sé si me he explicado bien. No te la has verdad. explicado muy bien, muy bien. Me estaba viniendo a la cabeza bueno, tú has citado varios artistas y proyectos de arte. Me está viniendo un ejemplo a la cabeza que es que hace 3 semanas, el Reina Sofía ha presentado su nueva colección, la nueva ordenación de su Ay, colección. sí, sí, sí. Y prácticamente es un museo woke. O sea, quiero decir que se ha organizado en diferentes partes, pues como de género, de tal. Parece que se ha reordenado según la visión woke, y obviamente es un museo institucional que se llama Reina Sofía, cuyo patronato está lleno de empresas del IBEX 35. Y no sé que en el fondo es lo que pasa con los grupos de K-pop, ¿no? Porque lo que están haciendo es viendo que hay una tendencia social, intentando aprovecharla para comercializarla. Puedes decir que es una apropiación comercial interesante o poco interesante, pero es lo que están haciendo, ¿no? ¿Tú cómo ves estas cosas? Totalmente. Yo creo que, o sea, no quiero tirar piedras a ningún artista que haya expuesto, que de hecho, o sea, el colectivo IU para una pieza suya me pidieron un mix o sea, un mix para ellos y ellos y se lo di en plan encantado, o sea, pero, o sea, sí que, no sé, o sea, a mí sí que me parece problemático a largo plazo el hecho de que sigamos todavía cuestionando si deberíamos o no estar en la habitación, ¿no? O sea, digo, o sea, esto es algo que también cuestionaba mucho E. Jane en su manifiesto, el manifiesto del Nope, y decía como que el planteamiento de ahora no debería ser si deberíamos o no estar en la habitación, porque ya estamos en la habitación. Ahora tenemos que cuestionar las futuridades. Y, o sea, de ahí también hace el álbum, ¿no? Y a mí sí que me parece a largo plazo bastante problemático. Ahora mismo quizás tenga sentido, pero dentro de, yo qué sé, 20 años, yo creo que tenemos que plantear otras estructuras también y no encasillarnos tampoco, ¿no? O, no sé, es que lo decía ya hasta Basquiat en su momento, que él no era un artista negro queer, era un artista y ya está. Y yo creo que, no sé, o sea, yo no estoy como tirándole piedras ni gatekeeping a aquellos artistas que sí se sienten cómodos ocupando ese espacio, pero yo poco a poco sí que como que me incomoda bastante, sobre todo después de haber viajado a Taiwán y, o sea, que también es un privilegio porque aunque yo sea de ahí, o sea, no todo el mundo se puede permitir, pues eso, volar hasta ahí y como que es muy raro porque de repente ahí se manifestó mucho lo que dijo Dubois de la doble conciencia, como de repente yo era una persona más y, o sea, las etiquetas de racializada, etcétera, pues no se veía de una manera tan clara, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues no notaba tanto encasillamiento en ese sentido y podía hacer arte sin que nadie me dijera, ah, sí, es que este arte es que lo has hecho porque esto rinde homenaje a Marsha Jones, ¿sabes? O sea, es que simplemente hacía arte y punto. Y como que he visto estos dos posibilidades y no abogo por ninguno, obviamente. Soy un poco como Facundo Cabrales, en plan no soy ni de aquí ni de allá, pero sí que creo que hace falta esa conversación. Hace falta mucho esa conversación de qué significa todavía, o sea, y estoy harta también de esa pregunta, ¿qué significa ser una persona disidente sexual, de género, racializada, en las instituciones, en el underground de la música, etcétera? Porque sigo sintiendo que estamos ocupando los mismos espacios donde nos siguen tokenizando, instrumentalizando de una manera paternalista y no salimos de ese lugar. Lo que más me preocupa es eso, de que no salgamos y no podamos como plantear otras posibilidades simplemente. Bueno, supongo que te habrá pasado con marcas, ¿no? Que te habrán llamado para hacer cosas parecidas a... Nos falta el asiático de United Colors of Benetton 2021. Perdona que lo diga con esta crudeza, pero... No, sí. total. Sí. Y lo noto. Por ejemplo, ayer vi la serie, la reboot, o no sé, el reboot de Sexo en Nueva York, que, o sea, ahora no sé por qué HBO está obsesionado con mostrar o representar a personas racializadas de clase alta, ¿no? O sea, con poder, con mucho poder, como reemplazando papeles que anteriormente lo interpretaban personas pues cis hetero blancas. Y yo creo que, no sé, o sea,
Perdón, ¿cuál era la pregunta? Que sí, que bueno, que te habrá pasado a ti que marcas te intenten decir, no, estamos intentando hacer una campaña tipo United Colors of Benetton nueva y nos falta el asiático, vamos a llamar a 80, ¿no? Total, sí, venía de ahí, que al final la representación a veces cuando se hace mal es un mito, es un espejismo, o sea, no sirve de mucho al final, porque al final, ¿qué estás representando? No hay ninguna repercusión realmente institucional ni estructural detrás de la representación de un artista. Y a mí eso es lo que me pasa mucho, por ejemplo, con las series de HBO, con Sexo en Nueva York, por ejemplo, que también me parece paternalista, que ahora que han sacado a Samantha, han metido a dos personas racializadas, un es disidente sexual de género, y claro, como que su única labor es enseñar a las protagonistas principales a ser más woke directamente. Y no tienen, bajo mi punto de vista, creo que no son personajes que están desarrollados más allá de eso. Y a mí me interesa ver, pues eso, yo qué sé, gente racializada, pues, yo qué sé, o sea, escuchando Tamara y Urena, comiéndose una Oreo y simplemente en plan viviendo su vida. Y yo creo que ahí está la cosa, en plan, que nuestra representación sigue siendo unidimensional, aunque la intencionalidad como un poco buenista esté ahí, ¿no? De, ay, te quiero representar, pero voy a llevarme todo el capital de toda esta movida y, o sea, tú no puedes hablar de nada, básicamente. No sé. Sí, buenismo es una palabra que suele usar la derecha, pero que tú la usas también, pero que es verdad. O sea, hay mucho buenismo que es una especie de intención de hacer algo, pero que no lleva a ningún lado, ¿no? Claro, o sea, buenismo me refiero más a las compañías que se están capitalizando claro. de nuestros cuerpos. Sí. O sea, yo en ningún momento le voy a tirar piedras a nadie de mi comunidad, Claro. porque yo siento que el mero hecho de que estemos haciendo ya cosas es ya un acto es un acto político, y para mí eso, o sea, me alegro muchísimo, realmente. ¿Eres fan del K-pop? ¿Qué va? No, o sea, pero no por nada, simplemente nunca me ha interesado, la verdad, porque me parece, bueno, aquí me van a tirar piedras, pero es que a mí me interesa mucho la sátira y la ironía, y cuando se hacen las cosas sin esa intencionalidad, pues yo pierdo un poco el interés. Por ejemplo, no sé si conoces PC Music, el colectivo de música. Bueno, o sea, son uno de los sellos más representativos de la música hiperpop que, o sea, justamente tratan, o sea, según muchos como teóricos o podcast, etcétera, el tema del aceleracionismo, utilizando en la música pop, en plan pop chicle, súper, en plan como hasta un punto ya bastardo, de utilizarlo hasta tal punto que destroza el pop, ¿no? Y a mí me interesa mucho ese enfoque, o sea, y esa ironía, esa sátira, pero claro, el K-pop no me interesa porque lo hacen con esa no intencionalidad, con la intencionalidad capital, simplemente. Y a mí me interesa justo ese, ¿sabes? Como ese whole inconsciente, como esa resignificación, realmente. Claro, es que yo tengo te lo preguntaba también porque tengo muchos debates con amigos de izquierda que dicen que el K-pop es muy revolucionario, y yo, por ejemplo, cómo llevan las historias que salen de las academias donde les forman, que tienen una disciplina bastante brutal, que algunos acaban con ansiedad, con depresión, hipercompetitivas, digo, ya es que algo que salga de ahí es muy difícil que sea algo antagonista, emancipador, como quieras decir, no sé cómo ves tú esto. Ya. Hay... A mí es que no me parece... yo respeto al final a todos los artistas, pero a mí no me interesa, la verdad. A mí lo que me interesa, por ejemplo, es, o sea, al revés, a lo mejor, de repente plantear hacer un como engineering o un pop star desde el underground. Eso me parecería muy interesante, ¿no? O sea, no sé, es algo que hizo... bueno, Grimes no envejeció muy bien, la verdad, pero, o sea, en su momento, Grimes o sea, como que esta persona fue construida según lo que contó ella en un Tumblr post, a raíz de como la inquietud de construir una pop star desde el underground, y de alguna forma u otra yo también me inspiré en esto para construir este nuevo disco, ¿no? Y, o sea, enfocar esta nueva persona que he construido para este álbum
como popstar como ingenierizado desde el underground. Y me parecía muy, muy interesante esa dicotomía. Y me parece más interesante que, en mi opinión, que el K-pop donde todo está arriba. O sea, no hay una estructura, bueno, obviamente hay una Se estructura... construye de arriba, de abajo en vez de abajo arriba. Claro, ¿no? claro, Sí, sí, totalmente. sí. Por eso. Bueno, pues vamos a escuchar una de tus nuevas canciones, perdón, y hablamos un poco de esto, que se llama Chique de Internet, que a mí me encanta. Ahí va. Mi chica de internet, al fin te encontré. Estoy enamorado, mi corazón robado. Mi chica de internet, al fin te encontré. Estoy enamorado, mi corazón robado. Mi chica de internet, al fin te encontré. Estoy enamorado, mi corazón robado. Mi chica de internet, al fin te encontré. Estoy enamorado, mi corazón robado. Mi chica de internet. Me tocar y licuar, estética, virtual, siento la habito en mi avatar. Me dibujaré como quiera, me customizaré como quiera, sin asimilarme y sin preguntar, que me autoricen y sin cuestionar. Chica de internet, al fin te encontré. Estoy enamorado, mi corazón robado. Chica de internet, al fin te encontré. Estoy enamorado, mi corazón robado. Chica de internet. Pensé cuando la escuchaba, pensé que era una mezcla entre Aqua y una rave muy dura, tipo Aterrizaje de Riot o alguien así, Scrunch, algo así, con muchos BPMs, ¿no? ¿Qué es lo que intentas hacer en esta canción? ¿Cuál es tu inspiración? Bueno, yo partí obviamente de DJ Marta, de la de yo lo que quiero es irme de fiesta, y me pregunté un poco qué sería el DJ Marta yo quiero irme de fiesta del 2021. Y sería una cuestión más girada en torno a la disidencia sexual, a la disidencia de género, ¿no? El poder salir de fiesta o el poder existir simplemente sin tener que justificar tu existencia y negociar con el espacio público tu cuerpo o teorizar tus vivencias o tus experiencias vitales para que sean válidas. Y, o sea, de ahí un poco como mi inspiración de esa canción que hablaba de que quería ir de fiesta y ponerse maquillaje y sentirse libre, a sentirse libre de ser teorizada constantemente, ¿no? Y de tener que justificarse todo el rato, en ese sentido. Por eso. Sí, tú en la hoja de promoción entre tus influencias pone DJ Marta y realmente fue un colectivo feminista de DJs que no se tomó muy en serio aquí cuando salieron, o sea, tuvieron mucho éxito pero no tenían ningún prestigio cultural. ¿Es una reivindicación también de ese tipo de música? Yo creo que sí, sobre todo porque siento que, o sea, hubo como una especie de resignificación durante la pandemia en estos espacios virtuales de fiestas, etcétera, en los que se inspiraban las personas, las personas que configuraban estas fiestas en artistas de los 90, 2000, de la música máquina, de la música techno, etcétera. Pero claro, todas estas personas son personas disidentes sexuales de género que no siempre son representadas ¿cómo lo podría decir? Como en la escena más hegemónica dentro de la música electrónica, máquina, etcétera, ¿no? Que suele ser todavía un poco como cisetero, hombre, etcétera. Y como que nace un poco de ahí también. O sea, realmente es todo muy... No sé, es como tejido entre todos y es un lenguaje que hemos construido al final entre todos, sobre todo con el uso de la voz, ¿no? O sea, de hecho el hiperpop y el glitchcore utiliza mucho distorsión de voces justo respondiendo a la identidad, o sea, como que se acercan a... ¿Cómo se dice? O sea, a doblar la octava, etcétera, no tanto por un capricho estético, sino para responder a su identidad. De hecho, por ejemplo, en el disco participa Tamite, que es una artista trans que, o sea, utiliza el vocoder para subir su voz una octava para que sea su voz realmente. Y estos planteamientos me parecieron muy interesantes. Y, por ejemplo, en esta canción se nota también que mi voz está en constante cambio. Y, o sea,
es líquida de alguna forma u otra. Y eso se debe también a mi relación con mi propia voz desde siempre, ¿no? O sea, yo nunca me hubiera gustado tener esta voz. Y también con Crazy Frog, o sea, me parece un referente alucinante, ¿no? O sea, imagínate, claro, imagínate ver a una rana de 3D cantando así, dices, wow, yo quiero cantar de esa manera. Una cosa que me da mucha envidia de tu generación y de posteriores, que no son la mía, es que, por ejemplo, yo crecí con un concepto odioso que es el de calidad musical, ¿no? Esta cosa tiene calidad, ¿no? Y recuerdo que había etiquetas en los 90, cuando yo era 20añero, como Intelligence IDM, ¿no? Que era Intelligence Dance Music, que era como nosotros hacemos la música inteligente y todo el que haga y Crazy la rana esta era la música para idiotas, ¿no? Y eso es una cosa que se reproduce. Por ejemplo, un periodista del País hace poco escribía sobre Rigoberta Bandini y decía, no, lo que hace es perreo inteligente, como si todo el otro perreo fuera para retrasados mentales, ¿no? Entonces, este concepto de calidad musical creo que ha hecho mucho daño y que es muy positivo que las generaciones más jóvenes no lo tengáis en absoluto. Totalmente, wow. Claro, lo de Intelligent Dance Music también viene un poco de un lugar semirracista, ¿no? Porque al final la mayoría de los géneros musicales que conocemos ahora, o sea, lo han construido comunidades de personas racializadas negras y, o sea, como que ese undertone es problemático también, ¿no? O sea, porque parece que la música no es válida al menos que lo manosee una persona pues al final cis, blanca, etcétera, de clase alta o clase media alta. Y claro, como que ahí hay una denuncia también clasista y racista detrás de eso. Claro, esto surge en Europa, en Berlín. O sea, en la escena de Berlín era la cuna de la Intelligence Dance Music. Parecía que lo que se había hecho en Detroit o en Chicago o cualquiera que viniera de otro sitio más pobre no era inteligente. Hemos tenido que venir nosotros para darle el sellito de calidad, ¿no? Total. Por eso, no, y además todo el, no diría democratización porque realmente, o sea, yo no creo que se haya democratizado del todo el acceso a los softwares, etcétera, pero sí que cada vez es más accesible, o sea, sí que es verdad, y cada vez hay más artistas que pueden escribir todo su álbum en casa, y yo creo que ese factor también ha ayudado a que la música, a experimentar la fealdad, que yo creo que es la innovación realmente, porque o sea, han sido siglos de, ¿cómo se dice? De obsesión por lo perfecto, por la belleza, por lo canónico, ¿no? Y ahora de repente creo que lo interesante justo es plantearse la fealdad, que se puede hacer de 1000 millones de maneras, por eso. En el caso contrario, algo que no me da envidia de las jóvenes generaciones musicales, yo pondría el ejemplo de que, por ejemplo, en los 90 no había casi patrocinios de la música popular, ¿no? No había sponsors, no había festivales patrocinados, las entradas eran muy baratas. Y estuve hablando con un músico mexicano que se llama Camilo Lara y me decía, de Instituto Mexicano del Sonido, y me decía, lo que no se dan cuenta los chicos jóvenes es que el primer trapero que diga que se jodan las marcas, que se diga fuck Adidas, fuck Instagram, lo que sea, se va a convertir en Dios, o sea, va a ser como los Sex Pistols. Pero es que una cosa que tú tienes un discurso muy matizado con las marcas, sabes, no, como con distancia, pero la mayoría de artistas no lo ven, o sea, jóvenes, quiero decir, creo que ves los vídeos, las representaciones estéticas y todo es como un exhibicionismo de poderío económico, ¿no? En el 90 y muchos % de los casos. ¿Tú cómo ves que yo creo que en muchos casos es inconsciente, cómo ves esta relación de tu generación y de los artistas, de los músicos con las marcas y con el lujo, la exhibición de lujo? Sí, es problemático, la verdad. Pero es que, o sea, a ver, las cosas como son, y esto suena muy cruel, pero la verdad es que, o sea, hay una exhibición de lujos bastante saturada, bastante amplia, porque la mayoría de las personas que ocupan estos espacios son personas de clase alta. Al final, clase media alta, padres influyentes, etcétera. O sea, que realmente están reflejando una realidad, que es que la industria de la música no es accesible para todo el mundo. Y bueno, o sea, al final yo al principio pues tenía esta idea como un poco de ensoñación, de fantasía, de sí, o sea, todo se puede, o sea, meritocracia. Si yo lucho muchísimo voy a llegar a que todo el mundo me reconozca. Pues no, la verdad es que no. O sea, porque al final llegará un punto en el que te quemes, porque, o sea,
no siempre vas a poder ocupar ciertos espacios, porque esos espacios no están correspondidos para gente que no pertenezca a esa, entre comillas, élite o esa clase, por el mero hecho de no tener porque ellos tengan el privilegio de poder no invertir, o sea, de poder invertir su tiempo 100% en lo que quieren invertir y no tener, por ejemplo, que buscarse un trabajo paralelo para poder ser músico o lo que sea. No sé, o sea, es que al final refleja una realidad, creo. Y lo de las marcas, sí, o sea, yo lo he pensado muchísimo, ¿eh? También con el tema de la música, por eso te decía, te hablaba sobre la música torpe que hace mucha gente mainstream. Y muchas veces me cuestiono, ¿por qué no hacen música de 31 segundos? Y siguen haciendo e insistiendo en música de 3 minutos. Pues es que me parece que Instagram es otro reflejo de esa torpeza, que al final ese espacio lo debería ocupar, no sé, o sea, no sé, ojalá ocurra que alguien diga fuck it, ¿sabes? Y nos podamos desligar de ello. ¿No te animas tú? ¿Cuáles son a hacer un disco de canciones de 13 segundos? Yo lo estoy haciendo, o sea, y lo estoy subiendo ahora por Instagram, etcétera, pero y sí que los estoy ya como curando de alguna forma u otra para construir un álbum a raíz de eso, que realmente lo han hecho muchos artistas ya, o sea, Tierra Whack con su álbum de Whack World o algo así, eran como 12 canciones cada una de 1 minuto, o por ejemplo, Cristian Flores, que, o sea, tiene una cuenta en Instagram, otra en TikTok, y sube canciones de como 15, 30 segundos. O otro artista que se llama Alien Tango, que hace lo que él llama Blink Pop, que es música, claro, que una vez pestañees se ha terminado. Y son canciones que, o sea, se escuchan sobre todo en TikTok y tienen formatos de 15 segundos. Y me parece fascinante, sobre todo, cómo se acerca a ello, la estructura de las canciones, cómo cambian, porque, claro, todavía tenemos como esta idea de verso 1, verso 1, verso 1, verso 2, coro, de repente un puente, no sé qué, y como que se deconstruye completamente, la temática que tratan son completamente distintos, son mucho más enlazados a lo costumbrista, a lo cotidiano, por eso me parece muy interesante ese planteamiento. No digo que sea el único planteamiento, pero me parece muy interesante, respondiendo a, ¿sabes? O sea, como pues a la tecnología de nuevo. No sé, por eso. Sí. Sí, está bien que se... Sí, parece una cosa muy sencilla, pero muchas veces las revoluciones musicales, estéticas, sonoras vienen de ideas muy sencillas, claro. Totalmente. No. ¿Y Jack Gruber le conoces? No. ¡Oh! Bueno, es el padre realmente, o sea, él subía estos vídeos hace como 10 años y eran como proyectos audiovisuales y eso sí, yo creo que como los formatos de 15-30 segundos que él subía en YouTube, como que los acomplejizaba y los transformaba en 3 minutos para la versión en streaming, ¿no? Y yo creo que de alguna forma u otra yo también hice algo parecido, porque sobre todo en mi primer álbum hay muchas canciones que digo, esta canción perfectamente podría haber sido 30 segundos, porque he tenido que hacer copy-paste 2 veces para cumplir un poco con ese patrón, ¿no? Bueno, es una canción más o menos equilibrada, entre comillas, pero yo creo que ahora está el botón loop, pues que, o sea, la gente lo escuche de esa manera y ya está. Y, claro. Claro, o sea, no sé, eran cosas que siempre me planteaba, pero en este último disco solo tengo una canción que sí que plantea esa estructura. Yo creo que dura 50 segundos. Utilizo un Vocaloid, o sea, una voz rollo Hatsune Miku que programas en el ordenador y justo, o sea, rinde homenaje también al ringtone rap, el rap de tonos de llamada, que sobre todo creo que era en los 2000 cuando hubo ¿cómo se dice? Este aumento de uso de tonos de llamada en los móviles, que empezaron los raperos a resignificar sus canciones, a reestructurarlas para que fueran como one hits, para que sonasen y cabieran en estos tonos de llamada, ¿no? Y yo creo que de alguna forma u otra hay un revival parecido, solo que cada vez es más cruel, porque, o sea, pues la forma de monetización pues es más precaria. Bueno, yo no sé tampoco cómo se ganaban el dinero con el tema de los tonos de llamada. Bueno, cuando tú te bajabas un politono con esto, te pagaban dinero. O sea, por ejemplo, el reggaetón en España empezó
haciéndose popular porque en programas tipo Sálvame te vendían el politono de Dale Don Dale o de Baila Morena o de tal. Entonces decía, llama a tal número, bájatelo y entonces cada vez que te suene, pues oirás esta canción de Daddy Yankee, de Don Omar, de tal. Qué fuerte. Pues sí, o sea, pero ¿no crees que de alguna forma u otra la música de ahora también se está como adaptando y reestructurando para que la gente haga challenges en TikTok? Como... Claro, totalmente. Por eso, y no sé, me hizo mucha gracia porque vi justo también un vídeo en YouTube de alguien que como que analizaba los elementos que configuraba una canción que estaba más, ¿cómo se dice?, prone de utilizar en TikTok, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. una canción o sea, yo qué sé, empiece, por ejemplo, un verso, pues que el fraseo vaya hacia arriba, abajo, para que puedan señalar, o cosas así. Pues me fascina todo este universo, la verdad. Sí, Silicon Valley también, claro, determina la música popular, que cada vez acumula más poder, mucho más que cualquier otra cosa, claro. Total. Y esto que decías yo no creo tanto que sea inaccesible el estrellato para los artistas pobres, pero sí que creo que hay una ventana de oportunidad cuando comienza un género y luego esa ventana de oportunidad se cierra. Por ejemplo, el reggaetón lo inventaron chicos muy pobres de San Juan de Puerto Rico, pero ahora las estrellas son Maluma, J Balvin y Karol G, que creo que los tres son como de súper buenas familias colombianas que tienen todo el tiempo, todos los contactos en la industria y tal y todo eso. Entonces creo que cuando un género comienza pueden meterse gente de un estrato bajo, pero luego poco a poco cuando se va codificando y cuando va teniendo éxito, eso a ellos se les va apartando y se queda la gente de arriba, digamos. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y sí, o sea, es lo que estábamos hablando antes realmente también. Sí. No, total. Y bueno, a ver, me saca otra pregunta y ya acabamos, que me queda un par, te hago esta y Vale, vale. Ah, mira, sí. Mira, sí, tú que... hay una cosa de la que oigo hablar mucho últimamente y que me parece un tema interesante, no para buscar culpables, sino para hablarlo, que ha sido muy sorprendente como la hostilidad de la guerra entre, digamos, la cultura queer y lo que se llama TERFs, ¿no? Los incluyentes. Se ha vendido mucho tiempo que el feminismo era un movimiento diverso, dialogante y tal, pero a la primera choque serio ha sido muy feo, ¿no? ¿Tú cómo has vivido este conflicto? Ay, yo, pues, claro, yo sí que he vivido esa violencia también, o sea, así que yo la verdad no sé, yo de verdad no sé cómo, es que no sé qué decir, o sea, porque, ay, es que no hay nada, o sea, en ese sentido, obviamente todo es debatible, pero yo es que me cuesta mucho debatir algo que como que lo veo... Para mí lo veo tan obvio, ¿no? Evidente, ¿no? Es demasiado Claro, evidente claro. como para llegar a un acuerdo. Claro, por eso no sabría justificarte esto. No O sabría. sea, no sé. Sí, pero bueno, esto es una forma elegante de expresarlo. Quiero decir, no hace falta que insultes a la otra parte, aunque creas que no tiene ninguna parte de razón, ¿no? Ya, totalmente. No, y ya, yo es que debería igual como ser más militante, o sea, poco a poco otra vez. O sea, yo paré en el 2019 porque acabé quemadísima con todo. Y, o sea, pues porque... Bueno, o sea, temas del mito de la meritocracia, etcétera. Y claro, o sea, también me quemaba mucho los comentarios de odio, etcétera. Y yo creo que poco a poco también tengo que volver a la militancia, la verdad. O sea, ahora mismo no me siento ready, pero sí, un día sí. Esto es una experiencia muy típica. Yo recuerdo, por ejemplo, que Yune Fernández, que es una feminista de la revista Pícara, también una vez puso un post tremendo diciendo: no aguanto vuestros comentarios de odio, vuestra gordofobia, vuestra tal, muchas sois feministas, pero tenéis un montón de otros prejuicios y ya me está saturando totalmente esto. Este quemazón, burnout, como lo quieras llamar, es bastante típico del activismo, ¿no? Llegar a un punto en que ya no puedes más. Totalmente. ¿Les ha pasado a amigos tuyos, a gente de tu cercana? Muchísima, porque claro, o sea, se nos enseña justo la parte de militancia, ¿no? Y claro, o sea, se suele asociar el activismo con la constante lucha, pero es que al final la resistencia también como que responde a los cuidados, y es una parte que nos olvidamos mucho también. Por eso, o sea, no sé,
sobre todo estos 2 años he cuidado mucho esa parte mía y creo que también, o sea, volver a Taiwán me ha puesto esa como cierta perspectiva también, de esa manera. Porque al final ahí, ¿cómo se dice? Desgraciadamente o agradecidamente tampoco lo sé, o sea, ahí como que... como que no soy tan no hegemónico como lo soy aquí. No sé cómo decirlo. Por eso, claro, o sea, de repente, obviamente, el racismo estructural, institucional sigue estando presente ahí, pero claro, o sea, de repente yo no soy el sujeto, pero yo soy el perpetuador, ¿no? Se dice. Sí. Y claro, o sea, como que mi papel de, ¿cómo se dice? De denunciar o de decir, oye, esto no mola a mis amigos cercanos, pues es mucho más cómodo que el otro lugar, ¿no? Y no sé, o sea... Esto también como que para mí fue un autocuidado también, de alguna forma u otra, no sé. Sí, pues voy a cerrar con una pregunta. Por una respuesta antes, creo que mencionamos a Facundo Cabral, decías que estabas cómodo no siendo de un lado ni de otro, pero para mucha gente esto es problemático. Quiero decir, muchos, por ejemplo, raperos de la banlieue, de los barrios periféricos de Francia, lo vivían como algo muy negativo. O sea, no somos magrebíes, no somos argelinos, ni somos franceses. Estamos siempre en un no tener identidad perpetuamente. ¿Tú lo ves como algo positivo o como algo que tiene un poco de cada cosa? Sí, yo creo que sí, es como una mezcla de sensaciones y de... Sí, o sea, porque de alguna forma u otra, pues siempre que me mandaban a mi puto país, pues, o sea, yo pensaba que Taiwán iba a ser ese país donde yo iba a sentir pleno como relación con todo lo demás, ¿no? Y al final, claro, o sea, soy de la diáspora taiwanesa, pero no hablo, y no hablo en taiwanés, no hablo en sino en mandarín tampoco. Por eso, o sea, bueno, lo hablo, pero muy malamente. Por eso, o sea, yo no puedo tampoco llegar a relacionarme con esa gente, ¿no? Y también el Taiwán que yo conozco, lo conozco a raíz de grabaciones que ahora lo veo en cintas de VHS. Migré a los 10 meses y de los veranos a los 10 meses cuando tenía 10 meses, perdón. Y, o sea, también de los veranos que iba. Así que, de alguna forma u otra, yo tengo como una especie de giraez, ¿no? De verlo y decir, este no es un Taiwán que yo conozco, tampoco. A eso me refería, sí. También. Claro. Sí, o sea, es un poco como, no sé, no me gusta romantizar las cosas, pero sí, es como... No sé, es un llanto, ¿no? De decir, joder, pues no pertenezco ni ahí ni aquí. Y como que de alguna forma es triste, pero a la vez es positivo porque por lo menos sabes que esto es así. ¿Sabes lo que digo? Que no perteneces ni un lugar a otro y como que has cerrado ese capítulo, simplemente. No sé. No sé si. Nada, lo has explicado perfectamente. Muchas gracias por venir, Chenta, por tu sinceridad y estaremos muy atentos a tu nuevo disco. Ay, muchas gracias, por invitarme.